sí, hablaremos con optimismo sobre el foro que organiza RPP el próximo viernes, expresando la voluntad de mirar nuestros temas con una perspectiva de mediano y largo plazo. Después de haber hablado sobre seguridad ciudadana, después de haber hablado sobre transportes en las ciudades y sobre economía, queremos ver aspectos sociales y para eso hemos invitado al profesor Alejandro Granda de la Universidad Católica, que ha trabajado también en el Banco Central de Reserva y en el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, conoce el monstruo por dentro y puede decirnos qué es lo que se ha hecho mal para que la pobreza monetaria haya aumentado en nuestro país por la primera vez el año pasado en lo que va de este ciclo. Tenemos la primera explicación que ha sido aportada por el señor Aníbal Sánchez del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que sostiene que tiene una vinculación directa y automática con la caída del crecimiento económico. ¿Es tan simple esa correlación, pobreza? Sí, nos gustaría que fuera tan simple, digámoslo de alguna manera. Alguna vez hemos hecho ejercicios, incluso en el Banco Central, sobre las tasas de crecimiento real que se necesitan para seguir reduciendo la pobreza. Primero hay que considerar el escenario. Creo que el informe del INEI, si bien es crucial, tiene aspectos metodológicos que hay que tomar con pinzas. En primer punto, esta reducción de un punto porcentual no es significativa. Estadísticamente no es significativa. 350.000 peruanos más. Estamos pensando que hay un error muestral. Pero hay un más menos. Lo que sucede es que el problema de la pobreza en el Perú es un problema de Lima metropolitana. O sea, vamos a hacer un poquito más la cirugía para hacer un poco más el detalle. Hay gran cantidad de personas que salieron de la pobreza, cruzaron la línea de pobreza y se estancaron allí. Hay que considerar que alrededor de el 50% de pobres en el Perú vive muy cerca a la línea. Y esa es una virtud del crecimiento y es una virtud también de los programas sociales. Los programas sociales, digamos que trasladaron a las personas de pobreza extrema a situaciones de pobreza no extrema muy cercanos a la línea, cosa muy particular, que en los países latinoamericanos no es muy común. Pero luego pasaron la línea y se estancaron allí. Entonces, cualquier subida de la línea de pobreza, y eso es algo invisible, de alguna manera veíamos la pobreza, pero no veíamos a la no pobreza. Cualquier subida de la línea de pobreza podía trasladar automáticamente a un grueso grupo de la población a la situación de pobreza, y es lo que ha pasado en Lima metropolitana. En ningún otro espacio geográfico del Perú la línea de pobreza ha crecido tanto como en Lima metropolitana. Señor Granda, tenemos que hacer una brevísima pausa, sí, claro, y retomamos este tema con más calma. Primero, una pausa. Son las 9:18 y preparando el foro Integración al Bicentenario que RPP organiza el viernes próximo para plantear los problemas de nuestro país y ponernos de acuerdo sobre cómo es el Perú que nosotros queremos ver el año de nuestro bicentenario. Y estamos hablando ahora sobre políticas sociales con la ayuda de un especialista en ese tema, el profesor de la Universidad Católica Alejandro Granda, que nos estaba haciendo comentarios a propósito del dato terrible dado por el INEI la semana pasada sobre el aumento de la pobreza monetaria en el Perú el año pasado. Sí, y Fernando, un punto adicional es que tampoco se ha tocado mucho, es que paralelamente al incremento de la pobreza en Lima metropolitana, se ha incrementado por primera vez la desigualdad. Y eso era algo que no habíamos observado en los 15 últimos años. Pensemos de que la pobreza, el mayor nivel de pobreza se puede producir no solamente por falta de crecimiento. Incluso el 80%, nosotros haciendo un ejercicio de descomposición, el 80% del aumento de pobreza tiene que ver con un aumento de desigualdad. No todos han perdido en este juego del último año. Ha habido un grupo que ha ganado un poco más y otro grupo que no ha podido salir. Pero nuevamente al punto, si hubiéramos crecido lo suficiente para compensar la subida de la canasta básica de alimentos, muy probablemente lo que hubiéramos observado en Lima metropolitana era un cambio cero en pobreza. Tenemos un grueso grupo entonces cercano a la línea de pobreza, bastante vulnerable, muy probablemente acumulado en Lima metropolitana
que no observamos y que se ha trasladado. Entonces ahora hace falta repensar esas políticas urbanas que nos pueden permitir reducir la pobreza. Pero hay también que considerar que puede haber un incentivo perverso. O sea, si yo quiero mejorar solamente la pobreza, yo lo que puedo hacer es meter dinero a gente que está alrededor de la línea y olvidarme del resto. Y además meterlo en Lima, donde la gente sale con más rapidez, el recurso llega más rápido, anda pues a sacar la pobreza a los que están en zona rural selvática, en la selva, por ejemplo, ¿no? Exacto. Hay opciones de política que son menos costosas, vamos a decirlo de alguna manera, que implicarían inyectar recursos en las zonas urbanas, y hay una disyuntiva ahí de política, porque si yo requiero atender a la población en pobreza extrema, reduciendo de alguna manera también ese colchón que tenemos en las zonas rurales, que sigue siendo relevante. Un punto importante es que la gente en la sierra rural, si bien no ha mostrado un aumento fuerte en la pobreza el último año, sigue siendo bastante vulnerable. Es decir, los que han salido de la pobreza extrema siguen siendo pobres no extremos, están al ladito de la línea, y hay un grueso grupo que ha salido pero está allí. Y además no salen tantos tampoco. Sacar a alguien de la pobreza en zonas rurales es mucho más difícil, ¿no? Sí. Y eso que estamos hablando de pobreza monetaria, porque si midiéramos la pobreza en términos de servicios, la mayoría serían pobres, pues, y no todos, ¿no? Cuando uno vuelca la mirada y mira el acceso a servicios públicos y hasta qué punto, por ejemplo, los servicios de salud siguen mostrando precariedad en estas zonas, basta ver con Lima, ¿no? En Lima hay casos en donde personas en situación de pobreza pueden morir por una apendicitis y tranquilamente esto está invisibilizado, y basta que esa persona sea el jefe de hogar, basta que esa persona que acumule la mayor parte de ingresos generados en el hogar para que ese hogar vuelva a la pobreza. O sea, uno imagínense qué es lo que sucede en las zonas rurales. Y la capacidad institucional, yo creo que en los últimos 15 años se ha desarrollado para sacar de la pobreza a las personas en zonas rurales, pero ha sido todavía bastante limitado. Ahora, volviendo a Lima, sí. Acá la pobreza, bueno, es claramente que el impacto ha sido en la manufactura, tiene 4 años de caída. El sector textil está muy golpeado, construcción se ha frenado por todo este... O sea, era evidente que el empleo urbano iba a sufrir un impacto por todos estos problemas, y Lima pues concentra casi todo el PBI, ¿no? En eso, en manufactura y construcción. Exacto, hay estudios incluso bastante interesantes. Por ejemplo, un estudio interesante de Nikita Céspedes, en donde conversa un poco con esta idea que tenemos de desarrollo. Observa de que gran parte de la salida de la pobreza en las zonas fuera de Lima se debe a transferencias que les dan hogares que probablemente son familiares en Lima metropolitana. Es decir, de alguna manera hay una transferencia, es decir, uno tiene que esperar todavía que el crecimiento de la actividad minera, por ejemplo, la actividad de desarrollo productivo cualquiera, concentre en Lima para luego sacar de la pobreza al otro grupo. Entonces, y Nikita tiene un estudio bien interesante sobre la remuneración mínima vital. Bueno, también hay... Que cada vez que sube la informalidad y el desempleo. Ahora, hay otros temas, es cierto que hay otros temas que están ahí en el umbral y que no estamos tocando. Estamos obviamente no descubriendo, digamos, porque decíamos un poco en la pausa de que hay un gran grupo que preveíamos que estaba pronto a caer en pobreza. Esta subida de un punto porcentual se podía prever en los avances de la encuesta nacional de hogares de los 3 primeros meses. O sea, no es una cuestión que sea sorpresiva. No se anticipó mucho, nos ha caído como un baldazo de agua fría. Yo creo, la encuesta muestra avances. Y en enero, febrero, marzo ya mostraba una tendencia. Y si uno observa más o menos lo que había hecho el fenómeno del Niño, el 96-97, podía más o menos pensar... te lo digo fielmente, hicimos una estimación y el punto porcentual estaba ahí al final de este año. Entonces, cuando hablamos de reducción de la pobreza, ¿estamos hablando en serio? O sea, porque, a ver, una persona que pasa de ganar una cantidad de dinero a ganar otra, ¿implica realmente un cambio en sus condiciones de vida? ¿Accede a servicios? Ese porcentaje de dinero que compensa, digamos, o que los hace traspasar la raya, ¿se traduce en una vida más digna, en algo a lo que se le puede dejar de llamar pobre?
Hay errores fuertes en relación a la medición de pobreza monetaria. La pobreza monetaria, desgraciadamente, es muy sensible a cosas como, por ejemplo, el fenómeno del niño. Lo que observamos es que la encuesta hogares, las personas que se quedan sin hogares no son encuestadas. Entonces, eso, por ejemplo, explica que esta última encuesta, Piura haya reducido su nivel de pobreza, ¿no? Que es contraintuitivo, pero bastante lógico si es que la encuesta no levanta. Agroexportación aumentó, la agroexportación al niño. Sí, pero igual uno observa la capacidad de gasto de los hogares de Piura y el día de hoy la capacidad de los hogares de Piura encuestados es mejor que la del año pasado. Eso que puede parecer contraintuitivo obedece a que el diseño de la encuesta implica preguntar a personas que tienen vivienda, las personas que se quedan con vivienda. Entonces es muy probable que la pobreza en Piura haya aumentado y los datos que hoy día tenemos no sean tan fieles, ¿no? Esta encuesta no sirve, por ejemplo, para evaluar los efectos del fenómeno del niño. Eso no sirve para eso. Ahora, en relación a la pregunta de Patricia, hay que entender que efectivamente hay bastantes carencias en términos de servicio que no hemos resuelto. La mala atención, si uno pregunta, si uno observa, si bien las personas tienen mayor acceso a un servicio integral de salud y una mayor cobertura, no hay mucha variación en relación a la atención de personas que tienen problemas crónicos en términos de la calidad del servicio, cuánto tiempo se demoran en ser atendidos, cuánto tiempo se demoran en que les den una cita. Esa precariedad que se piensa no afecta a los niveles de condiciones de vida, sí afecta efectivamente las condiciones de vida, porque al final de cuentas, públicos, sí, por ejemplo, ¿no? uno cálculos que hemos hecho, por ejemplo, en relación a, ya pensemos en los servicios educativos, el tema de embarazo adolescente, ¿no? El tema de embarazo adolescente está generando un problema tremendo. El embarazo adolescente no se podía observar en el censo pasado. El embarazo adolescente, incluso las proyecciones censales, olvidándonos de este último censo, ¿no? Porque en realidad la fertilidad, de acuerdo a las tablas, la estructura de fertilidad de las mujeres entre 15 y 19 años encontraban más o menos en línea para el censo del 2007 en relación a Latinoamérica. Cuando uno observa las encuestas de demografía, que son encuestas así como la encuesta nacional de hogares, que son anuales, uno comienza a observar un fenómeno bastante atípico. La tasa global de fecundidad se dispara. El INEGI ese dato no lo ha incorporado en su proyección poblacional, olvidándonos este último censo que ni siquiera el INEGI todavía lo está tocando, no lo está incorporando. Entonces, a pesar de que los datos ya están, lo que va a pasar es que si uno calcula más o menos el efecto de ese incremento del embarazo adolescente, uno va a ver que el bono demográfico peruano se reduce fuertemente. Nosotros, si uno utiliza la estadística pasada, y en comparación a la actual, el bono demográfico se reduce en alrededor de 5 años. Y eso tiene que ver con que van a llegar personas que dependen de un grupo laboral y ese grupo va a ser mucho más numeroso. Cuando esos niños crezcan, a la par vamos a tener personas más envejecidas. Entonces, el problema se acrecenta. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Hemos tenido un hipo de fertilidad? ¿O eso estaba escondido? Es muy probable que los adolescentes están teniendo más hijos hoy en día. Probablemente podría ser que esté un poco escondido. O sea, tendríamos que ver en realidad el censo del 2007 a ver qué pasó allí. Pero lo cierto es que las proyecciones que se hacen sobre demandas de servicios se hacen pensando en la proyección censal, ¿no? Cuando salga este último censo es muy probable que observemos novedades muy importantes en relación a que... Ahí hay dos aspectos. Uno, hace años que se ha estudiado la relación entre la mujer, adolescente y la pobreza. En los años 60 en Estados Unidos. Recién parece que lo estamos entendiendo en el Perú. Sí. Sí. Todo iba tarde. Y todo el programa, control de natalidad también, que se satanizó tanto, los curas, todo lo que pasó. Y el segundo tema, ¿significa que no se estaba tomando en cuenta antes esto del aumento de la tasa de adolescentes en los censos? No se visibilizaba. No se visibilizó en el 2007. Sí, ojo, los censos sirven para poder estimar las tasas de fertilidad. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero uno puede tener actualizaciones a través de estas encuestas. Ahora, suele pasar que el adolescente tiene el hijo y ahí se planta. No vuelve a tener, por lo menos zona urbana. Entre comillas, en las zonas urbanas te diría que no,
lo que pasa es que se observa ahí un cúmulo de factores, ¿no? El embarazo adolescente en algunos espacios urbanos, por ejemplo, los espacios más precarios, puede significar un mayor empoderamiento y visibilización del adolescente. El adolescente puede visibilizarse por primera vez dentro del entorno familiar como un adulto. Y el ser adulto implica tener un hijo. Entonces tiene derecho para decidir cosas. Entonces la educación ahí está faltando, ¿sí? Hay una complementariedad que tenemos que tratar de estudiar en todos los programas sociales. De acuerdo, muchas gracias por su presencia, por sus explicaciones que nos hacen comprender que el tema pobreza es mucho más que la pura pobreza monetaria y las cifras frías. Nos ha dado usted contextos sociales de este tema que nos apena por las cifras recientes. Muchas gracias, que tenga buenos días, profesor Alejandro Grande, especialista en políticas sociales de la Universidad Católica. Hacemos una pausa y regresamos. Primer Foro Integral.